Buenas tardes, mi nombre es Julián Roberto Reyes Saavedra. Actualmente estoy inscrito en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura en Derecho. La asignatura que curso actualmente es Teoría del Proceso 1 y el reto 4 se llama Funciones de la Fiscalía. Vamos a analizar un poco acerca del caso del señor Roberto Ramírez Trejo, quien es detenido y golpeado por elementos de la Policía Municipal por encontrarle un paquete de hierba verde que al parecer parece marihuana con un peso de 5 kilogramos aproximadamente, en compañía de una persona que tenía 8 años. Se llama Julio N. para proteger la identidad del menor. La primera pregunta que se hace es: ¿quién realiza la puesta en disposición de Roberto Ramírez Trejo? Elementos de la Policía Municipal, como nos lo establece el caso, y acorde al artículo 3 del acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para poner a disposición las autoridades competentes a personas o objetos, el integrante tiene la obligación de hacer del conocimiento del Ministerio Público, mediante la puesta en disposición, sin demora, la detención que realice de una persona con motivos de la comisión de un delito o falta administrativa, evitando incurrir en conductas ilícitas mediante la puesta a disposición con un informe policial homologado. Muy bien. La segunda pregunta es: ¿cuál es la función del Ministerio Público en este caso? Acorde al artículo 127, el Código Nacional de Procedimientos Penales Federal, compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar los diligentes pertinentes y utilizar para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió, participó en su comisión, en este caso comprobar la culpabilidad o inocencia del señor Roberto Ramírez Trejo. En tercer lugar, ¿cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad? Sabemos que la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece que el derecho del niño, niña y adolescentes a permanecer en su hogar y no ser separados de su padre o madre o familiares contra su voluntad, excepto que exista un peligro o riesgo grave para su integridad. En este caso, el menor se presenta ante el peligro de quedarse solo porque el Ministerio Público debe mediar la situación de tal modo que turne las actividades correspondientes, la custodia preventiva y reparación de daños psicológicos por parte de la autoridad policial. Muy bien. En cuarto lugar, dice: narra la función que desempeñan los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. Primeramente, los jueces de control son los que intervienen desde el principio de la investigación y hasta el inicio del juicio. Son los encargados de ver lo relacionado con la legalidad de la detención. Dependiendo de las pruebas, determina si la persona debe de ir o no a juicio. En segundo lugar, tenemos los jueces de enjuiciamiento, los cuales son responsables, como lo dice, de llevar a cabo el juicio y dictar la sentencia esencialmente, aunque también pueden citar a las partes a la audiencia del juicio, presidir el debate, decretar los recesos, suspender la audiencia si es necesario y ordenar los aplazamientos de quienes lo requieran. Y también tenemos la figura del juez de ejecución, que es el encargado de supervisar que la sentencia se cumpla en los centros penitenciarios con apego a la ley y a los derechos humanos. Puede cambiar los términos de la sentencia, por ejemplo, disminuirla por la buena conducta y decidir sobre las actitudes de liberación anticipada. Muy bien. Otra pregunta es: una vez que se ha conducido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles medios de defensa puede interponer contra la sentencia dictada? Pues la primera medida sería un juicio de amparo, el cual es un medio de defensa que las personas tenemos para proteger ante los tribunales los derechos que reconoce nuestra Constitución cuando consideramos que una autoridad los está violentando. Y pues evidentemente sus derechos fueron violentados en el arresto, ya que utilizaron violencia física y psicológica contra el menor al ver cómo arrestaban a su papá. Sumado a esto, no se dio parte de la presunta inocencia, es decir, apresaron al acusado directamente cuando no se había comprobado si sí o no era marihuana en este caso. Muy bien. ¿Pueden ser removidos de su cargo los elementos de la Policía Municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo? La respuesta es sí. Los pueden remover de su cargo, ya que hubo un abuso de autoridad por parte de los policías, lo cual violenta varios artículos de la Constitución Política. Sumado a esto, la violación directa del protocolo de actuación de la policía. Es decir, pueden quitarlos o removerlos de su cargo por haber ido en contra de aquello que se supone que deben de defender.
Muy bien, en conclusión, el Código Nacional de Procedimientos Penales Federales en el artículo 131 establece cuáles son las funciones de la Fiscalía, aunque son varias, aquí nada más vamos a enunciar principalmente tres que creo que son las más importantes. Primeramente, durante este caso debe de vigilar que en toda la investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y sus tratados, y promover las acciones necesarias para que se promueva la seguridad y proporcionar el auxilio a las víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, etc. Y en el número 22, que es solicitar el pago de la reparación del daño o en favor de la víctima o ofendido del delito, sin prejuicio de estos puedan solicitar directamente. En sí aquí vemos varias violaciones de los derechos humanos, por lo cual es necesario que la Fiscalía intervenga directamente y que se lleve todo este proceso apegado a derecho, para que se dé una solución pronta a todo esto. Gracias.